Santo. Amén. Dice, en todo cuanto emprendió el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Padre amado, Padre celestial, Señor, en esta hora, Padre, damos gracias, Señor, una vez más, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Señor, Padre amado, queremos, Señor amado, en esta mañana, Señor, escuchar tu voz, Señor. Queremos, Padre, que tu misericordia nos alcance en esta hora, Señor, y puedas tú hablarnos, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea mi guía, Señor amado, en esta hora, para hablar, Señor, de acuerdo a la necesidad de tu iglesia, Señor. Pon tú las palabras en mis labios, Señor, la gracia, la sabiduría, Señor. Yo te ruego, Padre, poder ser, Señor amado, solamente un instrumento en tus manos, Señor. La gloria, la honra, Señor, y la alabanza son para ti, Señor amado. Te ruego en esta hora, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor amado, que tú traigas la revelación, Señor, sobre cada uno, Padre amado, que cada uno, Señor amado, pueda ser entendido, Señor amado, de la bendición que tú le tienes, Señor amado, en esta mañana. Te ruego, Señor, que tu presencia, Señor, nos acompañe, Señor amado, trayendo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, corazones permeables, Señor, ante tu palabra, corazones receptivos, Señor amado. Te ruego en esta hora, Señor, que tú te lleves todo fundamento humano, Señor, toda altivez, Padre amado, todo lo que no te honre, Señor amado, sea reprendido de nuestras vidas, Señor. Padre de la gloria, te ruego, Señor amado, que tú pongas, Señor, tu Espíritu Santo sobre este lugar, Padre, reprendiendo toda acechanza del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos vallado de ángeles, Señor, sobre este lugar, Padre, y reprendemos todo lo que quiera venir en contra de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tome asiento, amado hermano. Amén. Sabemos, ¿cierto? Amén. Lo que hemos leído, ¿cierto, amado hermano? Es donde nos está hablando, amén, de Ezequías. Amén. Yo no sé si usted lo ha escuchado, amén, o lo ha leído. Amén. Pero el que lo ha leído, ¿cierto? Sabe, amén, que nos está hablando, ¿cierto? Acá del varón Ezequías, amén. Aquel hombre, cierto, que el Señor puso, amén, para que ordenase, cierto, la casa del Señor, amén, para que ordenase, cierto, y hablara en el nombre del Señor, amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ya hemos leído, cierto, el versículo 21, amén, del capítulo 31, y dice, en todo cuanto emprendió el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Amén. Amén. Cierto, primera palabra aquí que nos habla el Señor, amén, de cómo debemos buscar al Señor, amén. La primera enseñanza, amén, de esta palabra es de cómo debemos buscarle, amén. Lo hemos, cierto, predicado, amén, y el Señor nos ha hablado, amén, y nos ha enseñado cómo es la manera que Él se agrada que le busquemos, amén. Dice, de todo corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando nosotros, amado hermano, buscamos al Señor de todo corazón, sin duda le hallaremos. Amén. Sin duda, ¿cierto? Él se va a revelar a nuestras vidas cuando queremos servirle con todo el corazón. Amén. Cuando queremos, ¿cierto?, servirle, como se dice, con todo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y después, cierto, vamos a leer, amén, el capítulo 32. Amén. Y dice, amén, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Amén. Sabemos, cierto, que Ezequías era un varón, amén, que hacía, amén, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y sabemos, cierto, amado hermano, que siempre, cierto, aquel varón o aquella mujer que se dispone, cierto, a servir a Dios, que se dispone
Amén. ¿Cierto? Usted sabe, ¿cierto? Que aquel adversario, ¿cierto? Nuestro, amén, es Satanás, el diablo, que el Señor le reprenda. Amén. Y cierto, decía, ¿cierto? Y pensaba yo y decía, ¿por qué pasan estas cosas? Porque siempre cuando usted más se propone, ¿cierto?, servir a Dios, parece que más se le levanta el enemigo. Y esto va a ser así, amén. La palabra nos enseña que esto es así. Amén. Y como hemos leído, ¿cierto? Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad. Amén. O sea, cuando leemos, ¿cierto?, el capítulo 31, amén. Y vemos ahí, ¿cierto?, que Ezequías, ¿cierto?, buscó al Señor de todo su corazón y fue prosperado, o sea, fue bendecido, ¿cierto? Donde fue obediente con el Señor y hizo las cosas de acuerdo al Señor le agradaban. Amén, el Señor, ¿cierto?, puso bendición, amén, sobre aquel varón. Pero dice, pero después de toda esta fidelidad, amén, apareció un adversario, amén. Apareció, ¿cierto?, un enemigo, y dice que era Sennacherib, amén, rey de los asirios, amén. Y dice, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistar. Y aquí, ¿cierto?, yo anotaba y decía, Sennacherib es el diablo, amén, que el Señor le reprenda, cuando quiere venir a conquistarnos, amén. Cuando nosotros, ¿cierto?, hemos llegado ante el Señor, nos hemos derramado de todo corazón ante su presencia, amén. Y de repente, ¿cierto?, parece que las cosas estaban tan bien, y de repente algo pasó, ¿cierto?, que se levantó, ¿cierto?, el enemigo de nuestra alma, amén, y quiere venir, ¿cierto?, a conquistarnos. Aquí dice, ¿cierto?, que él quería venir a conquistar la tierra, amén, que no le pertenecía, amén, él quería venir, ¿cierto?, a tomar parte de esa tierra. Y así mismo, amado hermano, es como pasa con nuestras vidas. Cuando nosotros nos derramamos, ¿cierto?, ante la presencia del Señor y comenzamos a caminar bajo su estatuto, bajo sus mandamientos, y comenzamos a servir al Señor, de repente, ¿cierto?, empieza a venir, ¿cierto?, aquel que habla, ¿cierto?, a nuestras vidas, aquel, ¿cierto?, que la palabra muchas veces, ¿cierto?, dice que tiene dulzura de labios. Amén, aquel que muchas veces, ¿cierto?, quiere venir con engaño, ¿cierto?, con astucia, amén, a conquistar nuestras vidas, amén, a quitarnos, ¿cierto?, nuestra salvación, a decir, a mostrarnos, ¿cierto?, lo que es malo como bueno, amén. Viene a conquistar, Él quiere venir, ¿cierto?, y meterse en nuestra vida para que nosotros seamos seducidos por el mundo. Asimismo, es lo que quería hacer, ¿cierto?, este hombre. Quería seducir a ese pueblo. Amén. Y así muchas veces, ¿cierto?, Satanás lo hace con nosotros. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor de todo corazón, viene Él y comienza, ¿cierto?, a meter sus astucias para seducirnos, para que nos parezca, ¿cierto?, que lo de afuera, ¿cierto?, lo del mundo, es más placentero, es más bueno que lo que nosotros vivimos en el Evangelio, porque Él es astuto. Amén. Santo sea el nombre del Señor, que el Señor le reprenda. Amén. Y dice, ¿cierto?, en el versículo 2, amén, dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar la fuente de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Amén. Y después, ¿cierto?, en el 5 dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera fortificó. Además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Acá tenemos, amado hermano, otra cierta situación. Dice, yo lo anotaba aquí mientras el Señor me ministraba. Dice, con ánimo resuelto. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Y quiero que mi hermana Yuli me busque, amén, Santiago capítulo 4, versículo 8. Santo sea el nombre del Señor.
Amén. Capítulo 4, versículo 8. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, cierto, que Ezequías, amén, le buscó de todo corazón. Amén. Y después el Señor nos habla, cierto, y dice, amén, dice, después con ánimo resuelto. Amén. Y después, cierto, en Santiago, amén, capítulo 4, versículo 8, dice, y vosotros los de doble ánimo. Amén. Purificad vuestros corazones. Amén. O sea, el Señor nos está hablando, amén, aquel ejemplo, cierto, como Ezequías, que le buscaba de todo corazón al Señor. Dice que era un hombre que tenía el ánimo resuelto. Amén. Dice, cierto, y después con ánimo resuelto, amén. Y el Señor nos dice, y vosotros los de doble ánimo. O sea, cuando nosotros andamos de doble ánimo en las cosas del Señor, no le podemos servir de todo corazón como lo hizo Ezequías. Por eso dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. ¿Va entendiendo, cierto, amado hermano? Amén. Entonces, cierto, primeramente, para querer servir al Señor de todo corazón, debemos tener resuelto nuestro ánimo. Amén. Porque cierto, dice que el hombre inconstante, amén, el hombre cierto que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Amén. Amén. Un día sí, un día no, un día queremos y el otro día no queremos. Y así muchas veces nos comportamos con el Señor, amado hermano. Que el Señor nos ayude, amén. Y dice, cierto, que cuando, cierto, hubo el ánimo, cierto, dice, mire, yo anotaba y decía, con ánimo resuelto, podemos fortalecer nuestra vida espiritual, levantar las manos caídas y tomar toda la armadura espiritual. ¿Por qué, amado hermano? Porque si usted lee, dice, y edificó a sí mismo altares, el ejército de los cielos de los dos... Perdón, estaba leyendo, amén, me equivoqué, estaba leyendo otra hoja. Dice, alzar las torres y otro muro por fuera fortificó de más de Milo, y la ciudad de David también hizo muchas espadas y escudos. Amén. Y puso capitanes, o sea, cierto, cuando él tuvo el ánimo resuelto, amén, pudo, cierto, tomar, cierto, y decir, voy a ocupar una estrategia. Amén. Voy a poner fortaleza, voy a poner a estos hombres acá, ¿cierto? Amén. Entonces yo notaba y el Señor me ministraba y decía, con el ánimo resuelto, o sea, cuando realmente nosotros estamos del ánimo que al Señor le agrada, amén, de un solo sentir, amén, no de doble ánimo, podemos resolver y ahí podemos tomar toda la armadura espiritual. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo vamos a tomar la armadura espiritual, amado hermano? Búsqueme, hermana, Hechos capítulo 27, versículo 25. Bendito Dios. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Y dice, cierto, podemos tomar, amén, la armadura espiritual cuando estamos resueltos, cuando realmente no hemos decidido servir a Dios de todo corazón. Amén, léalo, mi hermano. Amén. Por tanto, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Mire, dice, por tanto, tened ánimo, porque yo he confiado que se va a hacer así como se ha dicho. Amén. O sea, si Cristo dijo que vendría a buscar a su iglesia, es porque lo va a hacer. Si el Señor dijo, cierto, que estaría conmigo, es porque va a estar. Si el Señor dijo que me guardará, que no me desamparará, es porque va a ser así. Por tanto, tened ánimo, anímese, amado hermano, que el Señor está con usted. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Y dice, miren el versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Santo sea el nombre del Señor. Mire lo que nos dice el Señor. Cuando nosotros nos resolvemos, ¿cierto? Cuando nosotros nos decidimos y buscamos al Señor de todo corazón, esta palabra
en nosotros. Amén. Pero cuando nosotros no andamos con aquel doble ánimo, porque cuando andamos con ese doble ánimo, viene cierto el enemigo, cierto, a querer tomar parte de nuestra tierra, que es nuestra alma, amén, que es nuestra vida, cierto, espiritual, amén. Y cuando andamos de doble ánimo, ¿qué hacemos? Nos asustamos. Porque aquí, cierto, dice que podría haber venido, cierto, él y venía con su soldado y venía, cierto, con toda su gente a querer tomar parte de un pueblo que no le pertenecía. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo podría haberse atemorizado. El pueblo podría haber dicho, pero no, quizás son más que nosotros, o quizás tienen más armas que nosotros. Amén. Pero dice que Ezequías le dijo, esforzaos y animaos, amén, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, amén. Después en el 8 dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Mire qué lindo, amén, cuando nosotros realmente creemos lo que el Señor hace por nosotros, que es Él el que va delante de nosotros. Amén, pastor. ¿Me puede leer Deuteronomio capítulo 31, versículo 6? Amén, no se preocupe. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Mire, esa es una promesa del Señor. Pero dice, esforzaos. Amén. No temáis, no tengáis miedo. Amén. Que el Señor está contigo. Amén. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Hace calor aquí arriba, amado hermano. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Y dijo Ezequías, cierto, el Señor está junto a nosotros. Amén. Él está junto a nosotros, amado hermano. Pero debemos de creerlo. Amén. Y mire más abajo. Amén. En el versículo 9 y 10 dice, después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con toda su fuerza, envió siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en qué confiáis vosotros al resistir al sitio en Jerusalén? Amén. Y aquí, cierto, el Señor me ministraba, amado hermano, y yo leía y dice, el diablo, amén, que está representado, cierto, aquí por Sennacherib, amén, envía emisarios, amén. Santo sea el nombre del Señor. Y se da cuenta que cuando usted se dispone a servir al Señor, amén, y cuando usted le busca de todo corazón, y cuando, cierto, usted está confiado que Él está con usted, amén, y usted, cierto, tiene resuelto su ánimo, amén, y el diablo dice, fui y le atemoricé, fui y le dije, cierto, esto, y le quise seducir, pero más no se dejó seducir, y más estuvo confiado que Dios está con él. Voy a ir y voy a comenzar a mandar emisarios. Se da cuenta aquí, dice, cierto, que no fue él, dice que él iba en camino, pero antes, cierto, mandó advertir, mandó avisar. Y aquí, cierto, es como yo veía y se revelaba esta palabra y decía, si es el diablo, comienza a mandar emisarios para que nos hable. Amén, mire, anotaba y decía, el diablo envía emisarios, él quiere hablarnos y derrotarnos antes que vamos a la batalla. ¿Se da cuenta? Antes, cierto, mire, llegué a la iglesia y una hermana me decía, no, si me llamaron y me dijeron, quédate en la casa descansando. ¿Se da cuenta cómo el diablo manda emisarios? Muchas veces, cierto, quienes menos usted espera, ahí muchas veces un compañero de trabajo, cierto, cualquier situación le dice, pero ¿realmente tú crees que Dios existe? O aquel que le dice, pero tú no encontrás que estaba ahí mejor antes.
Que el Señor le reprenda, amén. ¿Se da cuenta cómo la palabra, amado hermano, es tan clara y se refleja en nuestras vidas? Amén. Santo sea el nombre del Señor. Y en el versículo, cierto, 15, amén, dice: ahora pues, no os engañe Ezequías, sino os persuada de este modo, ni le creáis que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Mire, dice, yo notaba y decía, el diablo es un atrevido. Así es, Señor. Amén, amén. Él es un atrevido. Él nos viene a amenazar, Él nos viene a atemorizar, Él nos viene a seducir sin misericordia. Así es, Señor. Envía a sus emisarios. Mire, yo anotaba acá y decía, ¿cómo uno puede ver, cierto? Cuando vino, cierto, y fue tentada Eva, no vino el diablo. O sea, vino, cierto, él, pero vino a través de una serpiente. ¿Se da cuenta que no vino él mismo? Y así mismo viene de repente el diablo, a través de personas, ¿cierto? A través de situaciones, a través de aquellos que nos rodean, a través de aquellos que alguna vez se le dicen un palabrazo, le dicen una mala palabra, le dicen estáis fome, estáis aburrido, estáis pobre, estáis arruinado, estáis loco, estáis fanático, estáis feo. Santo sea el nombre del Señor. Así comienza el diablo, ¿cierto? A mandar emisarios, y uno muchas veces empieza, ¿cierto?, a atemorizarse. Uno muchas veces, ¿cierto?, cuando no toma esa armadura espiritual, se intimida, dice en realidad, y empieza a dar, ¿cierto?, cabida para que esos pensamientos empiecen a estar aquí. Amén. Santo sea el nombre del Señor, y Él haga con nosotros lo que muchas veces, ¿cierto?, a Él se le da la gana. Pero aquí el Señor nos habla, amén, y dice que Él está con nosotros, amén. Santo sea el nombre del Señor, amén. Después, ¿cierto?, en el versículo 18, dice: y clamaron a gran voz el judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, al fin de poder tomar la ciudad. Siempre el enemigo va a querer venir a atemorizarnos. Dice espantarles. Siempre el enemigo va a querer espantarlo, sacarlo a usted de donde le conviene estar. Siempre el enemigo va a querer sacarlo de una u otra manera. Él va a querer sacarlo, dice, a espantarlo. Siempre él va a querer andar ahí sacándolo a usted, sacándolo de las cosas que le convienen estar, amado hermano, de donde hay bendición para su vida. Amén. Dice, y para espantarle y atemorizarle, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de las manos de hombres. Porque Él es un atrevido. Dice, Él no tiene misericordia con nadie. Amén. Aún, ¿cierto? Si Él puede usar, ¿cierto?, los que están alrededor suyo, Él lo va a hacer. Porque Él es un atrevido, amado hermano. Él no tiene misericordia. Él va a usar sus emisarios, sus compañeros de trabajo, ¿cierto?, sus hijos, si no sirven al Señor, sus vecinos o quien sea que le rodee. Él los va a usar. Él va a querer siempre atemorizarle, va a querer siempre sacarlo. Pero ahí está la labor nuestra y decir, Señor, ayúdame. Porque muchas veces nos pasa esto. Viene a atemorizarlo y nosotros, en vez de tomar la armadura de Dios, hacemos todo lo contrario. Nos atemorizamos y caemos en sus manos. Que el Señor nos ayude, amado hermano. Que así no debiera ser, pero muchas veces sí es así. Por eso dice, ¿cierto?, no deis lugar al diablo. Pero muchas veces nosotros sí se lo damos. Es una verdad lamentable de nuestra vida, amado hermano. Cuando viene, ¿cierto?, Él a hablar, a seducirnos muchas veces. Hemos sido seducidos, así como una vez el Señor nos hablaba,
por las manos de nuestro enemigo. Muchas veces también nos hemos dejado seducir por el enemigo de nuestras almas. La palabra del Señor habla, ¿cierto?, que la mujer extraña tiene labios dulces. Y muchas veces el varón o la varona se deja seducir por aquellos labios dulces. Por aquellos labios, ¿cierto?, que de repente le hacen tener pensamientos que no son gratos ante el Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Juan 10:10, amén. Sí, Señor, aleluya. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay uno, cierto, amado hermano, que solamente quiere robar su salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El diablo, amén. Satanás. Su significado, cierto, es enemigo. Satanás, él es su enemigo. Siempre va a ser su enemigo, amado hermano. Él es muchas veces cuando usted dice, este me cae mal, este aquí, este ahí. No. Usted no tiene que tener enemigos aquí terrenales. Usted tiene que saber que el enemigo de su alma es Satanás. Y a ese es el que usted tiene que darle la batalla. A ese es el que usted tiene que darle la pelea. Que el Señor nos ayude a ser como este pueblo, que no se atemorizó en aquella circunstancia. Quizás cometió muchos errores, quizás muchas veces cayó. Pero en esta situación, amén, estaba siendo bien direccionado, amén. Que el Señor nos bendiga, amén. Dice, cierto, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer Satanás con nosotros, amado hermano. Hurtar nuestra salvación, matar nuestra alma, destruir nuestra familia, destruir nuestros hogares, destruir todo lo que es cierto nos rodea. A eso viene él, a querer tomar nuestra tierra, a tomar nuestra alma, así como nos muestra aquí la Escritura. Amén. Pero mire qué lindo es el Señor, amén, cuando nosotros le obedecemos, amén. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, Aarón, oraron por esto y clamaron al cielo. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Ezequías oró y clamó, porque Ezequías buscaba a Dios de todo su corazón. Lo leímos, ¿cierto? Amén. En el versículo 21 del capítulo 31. Amén. Que buscaba a Dios de todo su corazón. Entonces cuando se vio, ¿cierto?, en la situación que había alguien que venía a atacarle, que había alguien que venía, ¿cierto?, a querer robar su territorio, querer robar, ¿cierto?, su esfuerzo. Amén. A querer robar, ¿cierto?, lo que quizás, ¿cierto?, él había logrado con tanto sacrificio. Amén. Dice, él oró. Amén. Y dice, y clamaron al cielo. Cuán importante, amado hermano, es el clamor en nosotros. Amén. Como decía el pastor al principio en la oración. Amén. Y el clamor constante. Amén. Estar, ¿cierto?, ahí cuando vengan de esos ataques de Satanás. Estar clamando. Cuando esa persona le esté hablando, cuando esa persona esté lanzando palabras necias hacia su vida, usted está clamando. Quizás usted el otro día, un hermano decía, ¿y cómo eso de clamar, pastor? Claro, muchas veces hay personas, ¿cierto?, que quizás no, a lo mejor están recién en el evangelio y aún no experimentan, ¿cierto?, a lo mejor aquellas cosas. Y decía, ¿cierto?, ¿cómo eso de clamar? Usted se saca el micrófono y comienza a clamar. No, es mi espíritu. Amén, porque si una persona está lanzando palabras hacia mí, yo no, aunque también tengo toda la autoridad para hacerlo, decirle que el Señor te reprenda. Pero ¿qué es lo que van a hacer muchas veces? Ah, ¿viste que estáis loco? ¿Viste? Mira, te estoy hablando ahora porque se enoja. El diablo es atrevido, lo acabamos de leer. Pero también usted tiene la autoridad para hacerlo. Pero su espíritu debe estar constantemente clamando. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Y mire qué lindo es el Señor. Dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron con espada sus propios hijos. Bendito Dios. Mire, cuando nosotros damos esta pelea, Él tiene que salir huyendo. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Mire lo que dice el Señor. Cuando damos esta pelea, amado hermano, cuando realmente es cierto, no nos damos por vencidos, cuando realmente en el medio de la dificultad del proceso, clamamos al Dios del cielo, Él pelea por nosotros. Aquí no habla que Ezequías fue a pelear Él. No habla que Ezequías, ¿cierto?, tomó cierto hombre, sino que sí, tomó hombre, hizo una estrategia, ¿cierto? Ahí se reforzó, puso toda armadura, ¿cierto? Pero no fue a pelear, estaba listo, estaba tomando, ¿cierto?, sus estrategias. Amén, usó su estrategia, pero no fue a pelear, porque sabía que había uno que podía pelear por él. Él solamente se encargó de confiar, de tener un ánimo, ¿cierto?, de reforzar lo que el Señor le había dado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. En el momento de la prueba, en vez de reforzar, en vez de clamar, muchas veces damos rienda suelta a que Él haga lo que quiere con nosotros. Que el Señor nos ayude, amén. Y dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. ¿Y qué dice aquí? Que el rey tuvo que irse, ¿cierto?, derechito por donde había vuelto, y que había salido trasquilado. Y esa es la pelea que tenemos que aprender a dar, amado hermano, en estos tiempos. Y siempre el Evangelio, porque siempre va a haber uno, ¿cierto?, que va a querer sacar a los hijos de Dios del propósito de Dios, robarle su salvación, si ese es el único objetivo del diablo, robar la salvación de nuestra alma. Él no tiene otro objetivo, sino que robar nuestra salvación. Amén. Entonces, mire, amado hermano, debemos reforzarnos de toda armadura espiritual. Amén. Toda armadura espiritual debe estar sobre nosotros, todo clamor para esos momentos difíciles. Porque cuando nos asustamos, cuando nos atemorizamos, nos dejamos seducir por las manos del diablo. Y hacemos, ¿cierto?, como muchas veces nos dice el pastor, y cuando viene y ahí está, aplaudiéndonos. Cuando hacemos lo que Él quiso. Ahí está, bravo, lo conseguí. Bravo. Bravo, mira, te mandé un emisario y caíste al tiro. Bendito Dios. Un emisario y al tiro, mira. Tuviste súper fácil porque no estabas reforzando la oración. Porque no estabas reforzando la adoración a mí. Porque no estabas reforzando el clamor. Porque no estabas reforzando tu búsqueda con el Señor. Entonces, bravo, caíste súper fácil. Mandé 1 o 2 emisarios y te atemorizaste. Perdiste la comunión con Dios de una. Y ahí Él queda contento. Pero más cuando nosotros decimos, no, me mandó un emisario, me mandó 2, ¿cierto? Me mandó 3, 4, 5, 6, pero yo sigo ahí clamando, confiando que vino por un camino, pero va a tener que salir huyendo por 7. Yo sigo confiando que Él está conmigo y que Él peleará la batalla por mí. El Señor lo hace. El Señor hace, cierto, que retroceda de nuestras vidas. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero para eso debemos someternos. Como muchas veces, ay, pastor, que yo tengo este problema. Ay, pastor, que yo tengo este otro. Pastor, todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades, todos tenemos pruebas,
Santo sea el nombre del Señor. Pero dice, cierto, y Él huirá de vosotros. O sea, cuando le resistimos, cuando nos damos nuestro brazo a torcer, cuando confiamos en el Señor, tienen que salir huyendo. Así como pasó aquí. Amén, dice que fue avergonzado. Y entrando, mire, dice que los mataron sus propios hijos. Amén. Y dice, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Mire, el Señor peleó la batalla por Ezequías. Amén. Sin embargo, amado hermano, después si seguimos leyendo, amén, en el versículo 24, amén, dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. Amén. Mire, ahí tenemos, amado hermano, una primera cosa. Santo sea el nombre del Señor. Dice, cierto, yo anotaba y dice, Ezequías, después de una larga batalla, amén, porque fue igual, cierto, un proceso que vivió, amén, quizás también dentro de él a lo mejor quiso venir el temor, pero confió, amén, quizás, cierto, se sintió muchas veces intimidado, pero a lo mejor no abrió su boca, amén, no dio su brazo a torcer, amén, dice, quizás después Ezequías de una larga batalla se turbó y le falló al Señor, amén, porque lo hemos leído, ¿qué dice? Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Endureció su corazón al Señor, pero el Señor le dio una nueva oportunidad. Pero mira lo que dice más acá. Mira, ahí dice, mira, amado hermano. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y él, los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Y mire, dice, pero el Señor le dio una nueva oportunidad a Ezequías. Amén. Porque dice que se volvió a humillar. Amén. Reconoció su falta y la ira del Señor no vino sobre él ni sobre el pueblo. Y aquí está, amado hermano, otra cosa. ¿Ven? Que el Señor me ministraba. Dice, cierto, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué pasa muchas veces, cierto? Cuando hemos ganado grandes batallas. Cuando hemos, cierto, avanzado y hemos ido, cierto, de prueba en prueba. Amén. Pero también hemos ido, cierto, de poder en poder. Hemos ido, cierto, de victoria en victoria. Amén. Muchas veces nos pasa esto. Ah, no, si yo estoy bien. Por eso que la palabra dice, mire el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén, que ninguno tenga muy alto concepto de sí mismo. Amén, no, si yo estoy bien, no, si yo nada me va a hacer caer, no, si yo estoy súper bien. No, porque miren, hasta grandes varones en las manos del Señor se turbaron. Amén, quizás el cansancio, quizás el agotamiento, quizás la prueba, ¿cierto? Quizás ya había dado la batalla, pero ya no podía más. Quizás estaba tan cansado que se turbó su corazón. Quizás estaba tan ya, quería un descanso, no lo sé. Que se turbó y le falló al Señor. Y esto es para que nosotros veamos
Señor. Muchas veces se nos comienza a endurecer el corazón. Muchas veces nos turbamos. Y ahí está, ¿cierto? Donde dice: pero la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y mire esto, amado hermano, cuando dice: ay, Señor, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? Ay, Señor, ¿por qué le pasó esto a mi mamá, a mi abuelita, a mi primo, a mi hermano, a mi nieto, a mi sobrino? ¿Y qué es lo que dice aquí? Que cuando él, cierto, desobedeció, cuando él, cierto, su corazón, cierto, y ya no fue, cierto, agradable ante el Señor, sino, cierto, que se enalteció su corazón, no solamente vino la ira de Jehová hacia él, sino que hacia los que lo rodeaban. ¿Se dan cuenta? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces la ira del Señor viene sobre los que nos rodean por nuestra dureza de corazón. Es la única forma, amado hermano, que muchas veces las personas lleguen al Señor. Es la única forma que muchas veces se doblegue el corazón del hombre. Engañoso, duro y perverso muchas veces se pone este corazón. Le están hablando, le están hablando, le están hablando. Dios le habla antes de tiempo a tiempo y fuera de tiempo. Y el hombre sigue ahí con el corazón duro. Mientras no me toquen los míos, mientras no sea mi hijo, mi esposo, mi esposa, ¿qué me importa lo que pase con el resto? Se endurece muchas veces el corazón después de haber visto la gloria de Dios, después de haber peleado grandes batallas, después de haber tenido grandes victorias en el Señor, después de haber sentido la presencia del Señor, después de haberme derramado, postrado, después de haber reconocido mi falta, después de haber presenciado la gloria del Señor, se nos endurece muchas veces el corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Comenzar a tomar los que están alrededor nuestro. Y esto es una advertencia, amado hermano, para la iglesia. No endurezcamos nuestro corazón ante el Señor, porque a veces el Señor tiene que tomar aquellos que a nosotros nos duele, para que nosotros se nos quebrante un poquito el corazón. El Señor tiene que tocar a aquellos. Miren, yo no quiero, podemos hablarlo con testimonio. Un corazón tan lejos de Dios, tan altivo, tan que no me importaba lo que pasaba con el resto, que el Señor tuvo que tomar mi hija para verla conectada, llena de máquinas, para que se me pudiera ablandar un poquito el corazón, para que pudiera acordarme que había un Dios que existía, para que pudiera acordarme que lo que yo tenía no era venido de mí, sino que era el Dios del cielo el que me lo otorgaba. Para acordarme que había un dador de la vida, que yo no vivía por vivir, sino que vivía porque había un propósito de Dios, porque hacia Dios se le placía. Pero muchas veces la gente cree que es obligación despertar y respirar un día. Se les olvida que hay uno, que gracias a Él respiran, que gracias a Él caminan, que gracias a Él tienen el sustento en su hogar, que gracias a Él tienen el trabajo, todo, amado hermano. Así se pone el corazón del hombre. Muchos dicen: yo me crié en el Evangelio, yo vi la gloria de Dios, yo vi a mi madre orar por los alimentos,
viendo la gloria de Dios, presenciando la gloria de Dios. Después se seducen, amado hermano. Se dejan, cierto, arrastrar por las corrientes de este mundo. Que el Señor nos ayude, amén. A nosotros, amado hermano, no dejar ser conquistados por lo que no nos conviene. Poder dar la buena batalla, amén. Santo sea el nombre del Señor. Y en el versículo, cierto, 27, dice: y tuvo Ezequías riqueza y gloria. Amén. No, perdón, hermano, me salté el 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Amén. O sea, cuando usted se humilla, amén. Primera de Juan 1:9. Amén. Amén. Santo sea el nombre del Señor. ¿Alguien lo puede buscar, amado hermano? Primera de Juan 1:9. Amén. Léalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Una palabra, cierto, que el pastor nos ha repetido tanto, que la Escritura la habla. Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que le hemos fallado, quizás pasamos el proceso, quizás nos dejamos atacar por el enemigo, quizás nos tomamos la armadura de Dios cuando el enemigo vino, cierto, a atemorizarnos, cuando vino, cierto, a acecharnos, cuando envió sus emisarios, quizás no tomamos la armadura y pecamos contra el Dios del cielo. Y le fallamos, y se enalteció nuestro corazón, y se endureció, y hizo cosas que no eran gratas ante el Señor. Pero dice: pero si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Así como lo hizo con Ezequías, así lo hace el Señor también con nosotros, amado hermano. Amén. Cuando Ezequías, cierto, se dio cuenta que había fallado, amén, se dio cuenta, cierto, que no estaba haciendo lo grato ante el Señor, dice, se humilló. Y cuando uno se humilla es cuando reconoce que ha fallado. Cuando uno se humilla es porque reconoce que le ha sido infiel al Dios del cielo. Santo sea el nombre del Señor. Y después dice: y tuvo Ezequías riqueza y gloria, y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes y escudos y toda clase de joyas deseables. Amén. En el 27. Entonces, cuando usted ha peleado la batalla, quizás cayó o quizás no. Amén. Pero se reconoció, pero tomó la armadura, o quizás si le falló al Señor, dijo: Señor, perdóname, porque yo sé que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme. El Señor le perdona y le limpia sus pecados, y ahí el Señor le da otra oportunidad más. ¿Y qué dice? Después que Ezequías se humilló, después que Ezequías se reconoció, dice que fue Ezequías bendecido, amén, con tesoros, plata, oro y piedras preciosas, perfume, escudo y toda clase de joyas deseables. Y yo no le voy a decir, el Señor le va a traer quizá eso material, pero mírelo de forma espiritual. Amén. Después que nos reconocemos, después siento que decimos: sí, Señor, te fallé, sí, Señor, perdóname. Viene el Señor, cierto, y así como el hijo pródigo, nos da toda bendición espiritual. Y si está en su voluntad traer añadiduras, también Él lo hace, porque Él es bueno para con nosotros. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mire esto de forma espiritual. Amén. Después que el Señor, cierto, trajo, cierto, sobre su vida, cierto, y quizás la prueba, el proceso. Amén. La dificultad, si usted dio la pelea, amén, si usted dio la batalla, si usted no desmayó, y si quizás sí desmayó, pero va y se reconoce y le pide perdón, el Señor viene y pone toda bendición espiritual sobre su vida. Amén. Dice: cosas deseables.
Quizás cosas que cualquiera quisiera tener, pero el Señor se las da a usted. Amén. Porque usted ha sido fiel. Amén. Y el Señor es fiel. Amén. Imagínense si nosotros